Entonces, pues sin más, vamos a dar inicio a esta charla. Tenemos afortunadamente entre nosotros a Amanda. Amanda es fisioterapeuta, tiene un máster en disfunción del suelo pélvico, formaciones también asociadas a dolor crónico y ha dedicado ya muchos años a la atención de pacientes con disfunción de suelo pélvico, con dolor pélvico crónico. Es miembro de la Comisión de Suelo Pélvico, tesorera de la Sociedad de Fisioterapia y Dolor, de la CEFID, es socia CEFIP, AEF, SEMDOR y muchas cosas más. Pero hoy viene a hablarnos de un tema que considero que es muy importante en el mundo de la fisioterapia, que son los mitos, y sobre todo estos mitos que considero que son tan especializados, digamos, de una rama tan especializada que a veces se nos va a los que no nos dedicamos directamente en esto y que pues es fácil que podamos caer en ellos. Entonces, Amanda, pues todo tuyo. Muchas gracias, Rafa, por la presentación. Antes de empezar, pues nada, quería dar las gracias a Keres por la invitación a hablaros esta semana en mi especialidad de suelo pélvico. Bueno, espero que hayáis tenido buena semana y vamos un poco al lío. A ver si puedo cambiar la diapositiva. Vale. Vamos a empezar por los mitos de suelo pélvico, que la mayoría de ellos son tanto por parte de los profesionales sanitarios, tanto fisioterapeutas como ginecólogos, urólogos y todos los profesionales implicados en la atención de pacientes con disfunciones de suelo pélvico, como también mitos muy extendidos entre la población a nivel general, porque empecemos por este que estáis viendo en pantalla, el pipi stop. Significa simplemente eso, estar orinando y parar el proceso de la micción. El proceso de la micción es un proceso que, aunque hacemos todos los días una media de 8 a 10 veces, es muy complejo. Y para que funcione bien están implicados un montón de reflejos. Pero básicamente tenemos que saber que la micción viene de un vaciado de la vejiga que se va llenando de cuando el riñón va filtrando sangre y va quedando ese residuo que es la orina. Todo eso va pasando de forma automática, no somos conscientes de ese proceso fisiológico. Llega un momento que la vejiga se va estirando, ¿vale? Y van llegando las sensaciones de tengo ganas de ir al baño a orinar, ¿vale? Entonces, en ese momento, uno va al baño, se sienta, la musculatura del suelo pélvico se relaja y todo eso sigue pasando de forma automática, ¿vale? Y se inicia la micción. Entonces, el hecho de parar ese proceso, además de que sería una única contracción y que sabemos que cuando uno tiene que entrenar un músculo, no ponemos al paciente, venga, una sentadilla y tenemos la rodilla trabajada. No, tenemos que hacer series, progresar esos ejercicios. En suelo pélvico trabajamos del mismo modo que en cualquier otra parte del cuerpo. Por tanto, hacer una interrupción mediante una contracción del suelo pélvico, si es que el paciente o la paciente es capaz de hacerlo, durante la micción, no sirve de nada. Además, va a interrumpir todo el proceso fisiológico que debe de reiniciarse para terminar esa micción, ¿vale? Así que, por favor, desterremos este mito que en mi etapa de estudiante en la universidad fue lo único que me dijeron del suelo pélvico, porque ahora sí que hay una asignatura en la mayoría de los grados de fisioterapia de todas las universidades. Se habla de la fisioterapia en especialidades clínicas y dentro de esta asignatura o una asignatura independiente se habla del suelo pélvico, pero antes seguían hablando del piti stop y hoy en día ha sido algo que sigue llegando a consultar gente que le han dicho que haga eso, ¿vale? Entonces, el primer mito y uno de los más extendidos sería este, que dejando de orinar, interrumpiendo ese proceso, vamos a mejorar el suelo pélvico cuando eso para nada es así, ¿vale? Vamos a seguir con los mitos. Las bolas chinas. Las bolas chinas es otra cosa que vienen a consulta las pacientes, en este caso casi todo lo que vamos a hablar, menos alguna cosa que sí que diremos que es de hombres, hablamos de disfunciones femeninas, que también son la mayoría de pacientes que solemos ver en consulta. El tema de la bola china en España y me imagino que en la mayoría de países
La fisioterapia somos poquitos en la sanidad pública. Entonces, el paciente que llega a consulta privada a veces ha tardado mucho en encontrar que desde la fisioterapia podemos ayudarle en sus problemas del suelo pélvico. Pero, sin embargo, las bolas chinas, pues se hace mucho marketing sobre ellas, tanto en la calle, en tiendas eróticas, y a nivel sanitario también es una cosa que se reparten prospectos en las consultas de ginecología, de las matronas. Entonces, a la paciente muchas veces tiene un problema de incontinencia y sí que le ha llegado que usando una bola china pues puede mejorar su incontinencia de orina, que es la disfunción más frecuente en el suelo pélvico que solemos ver en consulta. ¿Qué pasa con esto? Que es un peso normalmente excesivo, ¿vale? Cuando tenemos una musculatura debilitada como el suelo pélvico, que además está poco entrenada porque hemos oído hablar poco de ella en general, no, nos ponemos una bola china y lo más probable es que se caiga, ¿vale? Por la debilidad de la musculatura, las paredes de la vagina y el suelo pélvico no tienen suficiente tono basal para mantener esa bola dentro, ¿vale? Entonces, si es como querer ir al gimnasio y el primer día ir ahí a full con las pesas de mayor tamaño, o querer entrenar después de cualquier problema con vuestros pacientes de fisioterapia musculoesquelética también, irse a las fases avanzadas. No, primero vayamos a las fases más iniciales, reeduquemos esa musculatura, el aprendizaje motor, y luego ya como mantenimiento podríamos usar las bolas chinas, pero aún así esto sigue siendo muy teórico porque la bola china se basa en una teoría de que la bola interna que hay dentro de la grande vibra, ¿vale? Y para eso tenemos lo que tenéis en la imagen en la parte inferior, que son vibradores. Esto vibra muchas veces más en un minuto que una bola china. No se va a caer porque no se usa normalmente metido. Podemos trabajar desde el exterior de la vulva un vibrador, no hace falta introducirlo, también se puede introducir, ¿vale? Y no tiene ninguna contraindicación. La bola china tiene la contraindicación de que es un exceso de peso y no se debe de poner tanto peso en los inicios de una disfunción como la incontinencia. Entonces, ante la recomendación de bola china, cualquier paciente que os comente que le han dicho que se las ponga, primero derivarle a un compañero de fisioterapia de suelo pélvico, y segundo, pues recomendarle un vibrador, porque la mayoría de fisioterapeutas de suelo pélvico vamos a recomendar ese vibrador también. Aún así, haría falta esa evaluación inicial antes de saber para qué queremos usar esa vibración o esa bola china, ¿vale? En otro tipo de pacientes con dolor pélvico o con hipertonías, lo que pasa con la bola china es que no se puede introducir. Entonces, esa sería otra contraindicación, ¿vale? Por eso no es recomendable para nada que hagamos este tipo de recomendaciones, o que si nos comenta la gente en la calle, pues que descartemos eso, que no se gasten dinero en bola china, porque prácticamente una consulta de fisioterapia puede valer algo similar o un poco más, y podemos ayudar mucho ya con esa consulta de valoración inicial. Vamos a ver esta diapositiva que nos habla de pacientes que vienen a consulta, o que alguien les dice que esto se puede trabajar con fisioterapia de suelo pélvico y te dicen, no, si yo ya hago los Kegel. Kegel, para los que no sepáis, es el apellido del primer ginecólogo que empezó a pautar el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico para la incontinencia de orina, ¿vale? Entonces, hay muchas mujeres que sí que han oído hablar de los Kegel y te dicen, vale, yo sí que sé hacer contracciones. Primero, que cuando valoramos esas contracciones, a veces nos encontramos con que no es realmente una contracción de suelo pélvico, sino que es muy habitual encontrar compensaciones con contracción del glúteo, contracción de los abdominales, todas, o que hacen apnea durante la contracción. Todas esas compensaciones hay que trabajarlas en consulta y hay que valorar. Además, sabéis que la musculatura la evaluamos con una escala Oxford que empieza en el 0 y acaba en el 5. Pues además, en el suelo pélvico tenemos un -1, que serían los pacientes que están realizando esas compensaciones. Entonces, realizar solo contracciones de suelo pélvico no es fisioterapia
para una incontinencia de orina o un prolapso, que también estaría indicado ese entrenamiento. Tendríamos que primero valorar esa musculatura, ver en qué Oxford está, desde dónde parte esa paciente, y a partir de ahí progresar ese entrenamiento, porque la mayoría de pacientes que nos dicen que hacen Kegel lo están haciendo bien sentadas, bien tumbadas, y la musculatura del suelo pélvico hay que retarla, hay que progresar ese ejercicio al trabajo en bipedestación y en movimiento, trabajo funcional. La gente tiene pérdidas de orina cuando camina, cuando tose, cuando se mueve, cuando va al gimnasio, cuando salen a correr. No tienen pérdidas de orina mientras están sentados en casa viendo la tele. Entonces, ser capaz de hacer un Kegel sin progresión, sin pauta, sin series, eso es muy insuficiente para recuperarnos de una disfunción. En otra patología como la que he puesto ahí, que es IUU, sería incontinencia urinaria de urgencia. Aquí el tratamiento con ejercicios del suelo pélvico no es el tratamiento de elección. Aquí el tratamiento de primera línea sería la electroestimulación del nervio tibial, que puede ir acompañada de pautas comportamentales. Si tenemos una debilidad, además, porque la incontinencia puede ser mixta, de urgencia y de esfuerzo, tendríamos que valorar cada caso para ver qué hacemos, pero vamos, que de entrada en una incontinencia urinaria de urgencia, los pacientes no van a mejorar esa urgencia solamente entrenando la musculatura del suelo pélvico. El trabajo de un fisioterapeuta en suelo pélvico también es educar al paciente. El suelo pélvico es una zona pudenda que tiene muchos tabús, que se habla poco de ello, que la gente tarda mucho en consultar, se le escapa el pis y usan compresas, pero no lo dicen. Pero si vamos a un supermercado, el lineal de compresas para incontinencia tanto de mujer como de hombre es muy grande, porque es un problema que según rangos de población, igual a los 50 años podemos tener a más del 50% de la población femenina, sobre todo con incontinencia de orina. Entonces es un problema que a más edad es muy prevalente, pero en gente joven podemos tener también un 20% de mujeres de una media de 30 años con esa incontinencia. O sea que tenemos un montón de trabajo que hacer desde nuestra especialidad. ¿Qué más podemos hacer? No solo Kegel, el paciente tiene que hacer ese entrenamiento del suelo pélvico supervisado por el fisioterapeuta. Lo que tiene evidencia es el trabajo de la musculatura del suelo pélvico supervisado con un fisioterapeuta, y el paciente con eso se adhiere más al tratamiento y lo vamos progresando, ¿vale? Y también sería pues, modificar las pautas comportamentales del paciente pues, en función de esas valoraciones iniciales que vamos haciendo. En la consulta vemos un montón de pacientes que han ido ya a fisioterapia previamente, pero ese ejercicio no se ha progresado. Están haciendo entrenamiento del suelo pélvico, a veces sin series, a veces hacen muy poquitas repeticiones, lo están haciendo solo tumbados. Hay mucho paciente que viene, ¿qué has hecho? Porque siempre hay que preguntar por tratamientos previos. Y te comentan que sí, he hecho biofeedback, que es un dispositivo que utilizamos mediante sondas intracavitarias, vaginales o anales, en el que el paciente va a ver en una pantalla cómo se contrae la musculatura. Pues nos dicen que han hecho electroestimulación solamente, sin biofeedback, o que han hecho ambas, pero estaban en la camilla, porque hay que preguntar, ¿pero cómo lo has hecho? ¿Y qué ejercicios hacías en casa? Ninguno. ¿Cómo has hecho eso? Tumbado en la camilla. Y luego se van a casa e intentan hacer ejercicio, o en el día a día tienen cualquier problema como un resfriado y tosen o estornudan y siguen teniendo su problema en el suelo pélvico. Entonces, estos ejercicios en consulta tienen que ser progresados, ¿vale? Afuera de la camilla. En la camilla valoramos, aprendemos el control motor y en cuanto podamos, por favor, trabajamos de pie y trabajamos el movimiento con los pacientes para que vayan mejorando y que eso sea trasladable al día a día. Las personas vivimos en movimiento, nos movemos, aumenta la presión en la cavidad abdominal, al final el suelo pélvico es la base del core, en la base de la pelvis, y es
quién sale perdiendo cuando aumenta la presión si no está bien, ¿vale? Por eso tenemos más problemas de pérdida de orina en movimiento, porque aumenta la presión en la cavidad abdominal y baja hacia abajo, y el suelo pélvico, si no es competente, se nos baja hacia abajo y es cuando sale un poco de orina, se escapa un aire, la persona que tiene un prolapso siente una pesadez ahí que aumenta en las actividades del día a día. Entonces, además de trabajar el suelo pélvico, que sería lo que tiene recomendación de grado A de evidencia para una disfunción del suelo pélvico como la incontinencia, tenemos que trabajar a nivel funcional, abdominales, glúteos, piernas, y también habría que trabajar brazos, pero básicamente suelo pélvico, abdominales, glúteos y piernas, ¿vale? No nos quedemos en el suelo pélvico porque el pobrecito solo no puede tirar de una persona sedentaria que todo lo demás esté en baja forma. Necesita la ayuda del resto de músculos de su alrededor, ¿vale? Otro mito, vamos siguiendo con los mitos. El suelo pélvico es algo de las embarazadas. Sí que es verdad que en el embarazo suele ser la primera vez en el que una mujer tiene nociones de que hay algo ahí que se llama suelo pélvico, que resulta que en el embarazo le dicen que puede salir perjudicado o en el parto. Luego está la creencia de que si el parto no es vaginal y es por cesárea, no va a tener problemas en el suelo pélvico, cuando esto sabemos que no es así. Una cesárea es una cirugía mayor abdominal, la musculatura del abdomen va a quedar eh, con dolor, con una cicatriz, debilitada, simplemente por el hecho de estar embarazada, el suelo pélvico y el abdomen se van a debilitar. Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer ahí en un posparto que, que no solo viene por el entrenamiento del suelo pélvico, ¿vale? Y a futuro sabemos que el hecho de estar embarazadas es un factor de riesgo para que aparezca la incontinencia, aunque no haya aparecido durante el embarazo o en el posparto, aunque sí que es bastante habitual y frecuente que aparezca en el último trimestre o en las semanas o días posteriores al parto. Aunque se resuelva de forma espontánea, ese músculo tiene un factor de riesgo grande para que esa incontinencia reaparezca con los años o alrededor de la menopausia. Entonces, deberíamos de en las embarazadas hacer un trabajo preventivo, ¿vale? Los fisioterapeutas también hacemos trabajo preventivo, entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico, valorando cómo está ese suelo pélvico y pautando bien cómo progresarlo y mejorarlo, y además trabajar todo, abdominales, flexibilizar pelvis, cadera, fuerza, mucho trabajo de fuerza con las embarazadas, ¿vale? Todo eso tendríamos que ir trabajando con las embarazadas. Y después tenemos el mito de que te dicen las mujeres, mira, es que como tú he tenido 2 hijos, he tenido un hijo, al final consideran normal, porque la sociedad normaliza que tengamos incontinencia de esfuerzo y consideran que es un peaje por haber parido y no consultan. Está súper normalizado el uso de salvaslips o compresas por pérdidas de orina en muchas mujeres, y parece que cuanto más mayores eh, mejor, pero al final la industria farmacéutica, la industria de supermercado tiene mucho poder económico, hay un lobby ahí, se vende mucha compresa de incontinencia para la regla, se vende muchas, mucho mito ahí de, hacen anuncios de compresas con líquido de color azul cuando la orina es amarilla y la sangre es roja, ¿vale? Entonces tenemos ahí un montón de cosas que trabajar y tenemos que dejar de normalizar que tengo que tener pérdidas de orina o tengo que tener dolor o tengo que tener cualquier problema en mi suelo pélvico por haber parido o por el hecho de ser mujer, porque tampoco hace falta haber parido para tener un problema en el suelo pélvico. También tenemos mujeres jóvenes deportistas con disfunciones como la pérdida de orina. Así que vamos avanzando, que tenemos un montón de cosas que tenemos que educar a nuestros pacientes, hacer un poco de divulgación sobre esto para que no se resignen
y llegar a esa población que podemos ayudar a tener mucha mejor calidad de vida, porque además la mayoría de problemas de suelo pélvico no son quirúrgicos. Entonces, cuando consultan con su médico, no pueden hacer ninguna cirugía, no hay tratamiento que puedan tomar una pastilla y esto mejore. Pasa todo por la fisioterapia. Vamos a hablar ahora de la defecación, que es otro proceso fisiológico, como la micción que hablábamos hace un momento. Y nuestro cuerpo, hasta el siglo XX, en el que se empezaron a construir cuartos de baño dentro de las viviendas, porque antes el baño estaba fuera de la casa y era un anexo a la vivienda y muchas veces no había ni taza del váter, era un agujero en el suelo, ¿vale? Conectado a un desagüe. Entonces, el cuerpo humano está hecho para la postura defecatoria en cuclillas. En el váter quitamos esa posición, pero si le añadimos un taburete, que no hace falta que sea el que del que he sacado yo el anuncio de esta imagen, puede ser cualquier taburete o cualquier caja de zapatos o cualquier cosa que mantenga los pies un poco más elevados para subir la rodilla por encima de la pelvis, vamos a mejorar la posición, ¿vale? Y después es algo que tenemos que preguntar a los pacientes, porque ni de la micción ni de la defecación, que son procesos fisiológicos de todos los días en el ser humano, se habla en la calle, no hablamos entre nosotros, con otras personas de cómo va uno al baño. Entonces, a veces lo que cada uno hace en su casa y en su intimidad es lo normal para esa persona. Tenemos que preguntar, tenemos que quitarnos nosotros nuestros propios tabús, ¿vale? Porque todo el mundo los tenemos y hablar abiertamente con los pacientes de si va al baño, si va todos los días, si tiene que hacer mucho esfuerzo, de la postura, de que el baño no es para leer en el móvil, ¿vale? Eso tiene que ser, tengo sensación de ir al baño, me siento, hago y me voy, no es para estar allí mucho rato, porque eso sería fomentar un problema de estreñimiento, ¿vale? Y después, como veis en las imágenes más de la derecha, el músculo puborectal es un músculo que rodea al intestino y que tira de él. Entonces, cuando estamos sentados, ese ángulo es de 90 grados o más de 90. Sin embargo, como veis en la última imagen, cuando elevamos las piernas, estamos en cuclillas o ponemos ese taburete, ese músculo rectal se relaja y deja libre ese ángulo, ¿vale? Por tanto, es buena postura y además tenemos que reeducar a los pacientes con estreñimiento o con alguna disfunción por incontinencia anal, que puede ser de heces o de aires, a cómo hacer el pujo defecatorio en expiración y sin hacer apneas. Porque también hay mucha gente que cuando preguntas, pero explícame cómo haces o imita el gesto, hacen una apnea, ¿vale? La defecación fisiológica es en expiración y no es en apnea. Entonces tenemos que revisar esto con los pacientes preguntando sin tabús para poderlo reeducar. Vamos a hablar de otra disfunción muy habitual, que es la dispareunia. La dispareunia es el dolor con las relaciones sexuales por penetración en las mujeres. También los hombres pueden tener dolor. Eh, es algo que muchas veces se normaliza, que incluso hay mujeres que han consultado con el ginecólogo y les han dicho que, chica, tómate una copa de vino antes. Pues no. Si duele, no se tienen relaciones sexuales con penetración, se evitan y vamos a tratarlo y luego ya lo recuperaremos según cada persona lo que tenga. Tenemos muchas patologías que a veces en la salud de las mujeres tenemos un sesgo de género muy grande. Lo tenemos todas y lo tienen todos los profesionales sanitarios. Entonces, normalizamos mucho el dolor en las mujeres. El diagnóstico de una enfermedad como la endometriosis puede venir demorado hasta 8 o 10 años. Últimamente parece que se habla más y que se han acortado un poco los tiempos, pero una endometriosis es una enfermedad solo de mujeres, que es que el útero, el endometrio eh, o un tejido similar al que hay en el endometrio está fuera del útero y provoca sangrado y provoca inflamación y provoca dolor.
Si hay grados de endometriosis, algunas son incluso quirúrgicas, ¿vale? Estamos hablando de dolor con la regla, que a veces la dispareunia puede ser por una endometriosis que todavía no esté diagnosticada. También está el líquen, que es una patología de la piel en la vulva, que también puede producir dolor. Puede ser una cicatriz por un desgarro suturado durante el parto o por una episiotomía o porque ha habido una cirugía en el periné. Puede ser por muchas causas, entonces tenemos que evaluar esto y no normalizar que las relaciones sexuales tienen que doler, ¿vale? Tenemos aquí mucho trabajo de divulgación también por delante y es una cosa que trabajándola podemos ayudar mucho a las mujeres y a sus parejas, o si no tienen pareja también, a mejorar su calidad de vida. Porque además no solo tratamos una dispareunia para poder tener relaciones sexuales por penetración. Puede ser que esa mujer no necesite tener ese sexo con penetración, no tenga pareja o no tenga ese tipo de relaciones sexuales, pero vamos al ginecólogo, se hacen exploraciones médicas, el uso de tampones o de la copa vaginal para la menstruación no solamente es no tener dolor para una relación sexual, es no tener dolor cuando tengo la regla, no tener dolor para ir al médico a una exploración, es para muchos otros ámbitos de la vida y no solamente el sexual. Y vamos a hablar de otro mito, de los hombres, porque los hombres parece que no tienen suelo pélvico y esto no es así. Tenemos hombres con dolor pélvico crónico, que a veces viene por prostatitis, que es una infección bacteriana. También está el diagnóstico urológico de prostatitis abacteriana, que a veces es idiopática y no sabemos por qué ha aparecido ese dolor, pero ahí está. Y después en hombres mayores, especialmente operados de la próstata. La incontinencia en la mujer, al final el suelo pélvico femenino tenemos un hueco en el suelo pélvico que es para la vagina, que en los hombres no existe. Pero los hombres tienen la vejiga y justo debajo está la próstata. Si en algún momento hay una hiperplasia de próstata, que es un tumor benigno de la próstata, y se opera, puede aparecer la incontinencia. Si en vez de una hiperplasia, que es un tumor benigno, aparece un cáncer de próstata, esta cirugía es mucho más radical y más invasiva. A veces se llevan por delante para quitar el tumor también algún nervio. Si hay radioterapia posterior, pues todavía es más invasiva. Entonces, la pérdida de orina en los hombres suele tener que ver con las cirugías de próstata, que a más intervencionismo y más agresiva esa cirugía porque sea un cáncer, pues más problema y más nos va a costar esa recuperación, pero aún así podemos trabajar preoperatorio y postquirúrgico para mejorar esa incontinencia y ayudar a los hombres también a no tener pérdidas de orina, ¿vale? Y después, los hombres también tienen disfunción eréctil, ¿vale? Estábamos hablando antes de la dispareunia en las mujeres. En el caso de los hombres, ejemplo típico, hombre mayor, diabético, que el otro día os hablaron de las arteriopatías periféricas. Si hay diabetes, sabéis que están afectada la irrigación arterial de vasos pequeños sobre todo, y muchas veces aparece la disfunción eréctil en el hombre. Entonces, por poner un ejemplo, hace un tiempo tuve a un señor que tenía disfunción eréctil, pero era viudo y esto no le importaba. Pero de repente pues conoció a otra persona y ya tenía pareja. Entonces consultó si podíamos hacer algo por eso. Pues sí, en este caso, en disfunción eréctil, reeducamos un poco el suelo pélvico, pero sobre todo la pauta que le di del uso de bombas de vacío para provocar esa erección, para él fue suficiente conseguir una erección y poder tener relaciones sexuales con su nueva pareja. En un par de sesiones lo teníamos solucionado porque al final lo que necesitaba este hombre era educación y la pauta de uso de una bomba de vacío que provoca la erección, que el hombre no lo sabía y su urólogo no se lo había mencionado. Tampoco había ido a mucho porque
la diabetes se la llevan normalmente los endocrinos y a veces no consultan tampoco con urología, porque es algo bastante fácil de evaluar y de recomendar. Y después el tema de la edad. A veces hay mujeres que dicen, uy, es que yo ya tengo 60 años, ¿dónde voy yo ahora a que me miren por ahí abajo el suelo pélvico? Pues 60 años o 80 o 15 o 18 o 30, nos da igual. En cualquier edad podemos mejorar cualquier disfunción del suelo pélvico. Las mujeres mayores a veces con el uso a veces nos cuesta, cuanto más mayor eres, menos control motor y más prolapso y más atrofia en la vulva, en la musculatura. Nos cuesta más trabajar con personas mayores, pero a veces recomendando un pesario para una incontinencia podemos tener suficiente porque un pesario es un dispositivo que se coloca dentro de la vagina y mantiene las paredes y evita la salida hacia afuera de los órganos pélvicos prolapsados y con eso mejoramos también mucho la calidad de vida de las pacientes. Entonces, desde personas jóvenes hasta personas mayores y tanto hombres como mujeres, incluso niños pequeños, porque en los niños pequeños podemos trabajar con los pacientes, por ejemplo, la enuresis nocturna, que sería aquel niño que igual tiene 6 años, 8 años o niña y sigue teniendo pérdidas de orina nocturnas sin control. Ahí podemos trabajar también con esos niños. Y vamos a hablar del dolor pélvico crónico. El dolor pélvico crónico viene mucha gente que cuando hablamos de tratamientos previos, si es que los han recibido, porque a veces también vienen muy perdidos porque nadie les ha dicho que con fisioterapia pueden mejorar. Si han ido a fisios, a veces han recibido como único tratamiento terapia manual, radiofrecuencia. Les han dicho que se le han educando el dolor, pero no, no han tenido en cuenta sus determinantes sociales, su contexto, no se ha trabajado el autoconocimiento, hay banderas amarillas, no se ha derivado, hay experiencias negativas previas. Entonces, un paciente con dolor pélvico a veces es crónico porque no hemos trabajado bien cuando era agudo. El paciente complejo, nos lo encontramos menos. Que sea un dolor pélvico muy complejo de abordar es el porcentaje más pequeño, pero la mayoría son dolores agudos en los que no han cronificado, pero porque realmente no han ido, están dando tumbos de médico en médico sin haber trabajado bien ese problema. Entonces, aquí yo sí que destacaría eso, que cuando tengamos un paciente que tenga dolor pélvico crónico, que no normalicemos ese dolor en las mujeres sobre todo, que no nos quedemos en camilla haciendo solo terapia manual y radiofrecuencia y diciéndole que se lea un libro o que se lea un blog. No, el paciente necesita que le personalicemos ese tratamiento, que lo contextualicemos a su vida, que tengamos en cuenta todo su entorno, porque a veces es imposible mejorar eh, ese paciente hasta que haga otros tipos de cambios en su vida, para lo que necesita ayuda de un psicólogo, ayuda de un trabajador social, porque su problema es más social que, que sanitario, o su problema es más laboral. Podemos encontrarnos un montón de factores a tener en cuenta que debemos de evaluar y debemos de sentarnos a hablar con ese paciente y consensuar cómo vamos a hacer ese tratamiento. Y nada, deciros eso, que nunca es tarde. Vamos a dejar de compartir pantalla. Vale, pues deciros que nunca es tarde para ayudar a los pacientes y que el campo del suelo pélvico tiene un montón de espacios en los que poder trabajar con nuestros pacientes y que podemos hacer un montón de cosas para ayudar a un montón de gente que todavía estamos en fase de... No sabía que esto los fisioterapeutas también lo trabajabais, así que vamos a dejar ahora tiempo para que podáis preguntar o no sé si van por el chat o o por aquí por preguntas. Gracias, Amanda. Bueno, quien quiera el chat no va.
Vale, Quien por preguntas. quiera ponerlo en la cajita de preguntas. De hecho, ya tenemos una. Quien quiera escribir más, pues hay que aprovechar el tiempo y la disposición sobre todo los conocimientos de Amanda. Vayan ahí escribiendo. También quien no pueda escribir puede levantar la mano. Es un poquito más complicado, pero creo que puedo también dar permiso de micrófono. Que quien guste, adelante. Mientras tanto, voy a abrir, Amanda, con una pregunta que a mí me bueno, pues, en realidad son dos. La primera, has hablado ahora de dolor y también hablaste sobre intervenciones convencionales, creo yo, que son pues terapia manual. Yo he visto también una tendencia por también trabajar con agujas, punción seca, cualquier tipo de intervenciones. Y yo no sé nada de suelo pélvico, yo no veo pacientes con dolor, pero no con problemas de suelo pélvico, porque básicamente los derivo. Pero esos pacientes que por alguna razón me han llegado, son pacientes que tienen allí detrás, no solamente es un dolor convencional, o sea, los complejos, sino que tiene detrás muchos problemas, a veces que tienen que ver con sentir muy invasivo quizás las estrategias que estamos acostumbrados a hacer los fisioterapeutas. Entonces, mi pregunta es, ¿qué estrategias tienes tú para, bueno, primero, qué lugar tiene la terapia manual, técnicas invasivas en el abordaje del dolor? Y luego, ¿cuál es esta aproximación que tendrías tú para poder intervenir en el paciente, sobre todo cuando es un área tan delicada en pacientes tan delicados también? Pues a ver, es muy invasivo, a lo mejor en la primera sesión trabajaría directamente intracavitariamente un suelo pélvico de una mujer o de un hombre con dolor pélvico crónico. A veces en la primera sesión ni siquiera se evalúa ese suelo pélvico, o sea, no es necesario desde la primera sesión estar tocando ese suelo pélvico. Yo he tenido desde pacientes en los que solo nos hemos sentado a hablar y a hacer educación, a pacientes en los que hemos tenido que combinar eh, educación en dolor con terapia manual, con desensibilizar el tejido, pero muchas veces es eh, demasiado invasivo. Yo, punción seca en suelo pélvico, ni, no me voy a dejar hacer para mí, ni se lo voy a hacer a mis pacientes, porque creo que es demasiado invasivo. Si queremos llegar a esos niveles, pues en la unidad del dolor ya son bastante invasivos. Si hace falta hacer alguna infiltración o hacer alguna cosa, que no suele ser lo habitual. Pero las pacientes de suelo pélvico, tanto femeninas como masculinos, el abordaje es una combinación que tienes que valorar desde dónde va según el contexto de ese paciente. De sensibilizar el tejido, educación, ejercicio. El paciente con dolor incluso a veces no son capaces de mantenerse sentados en una silla del dolor que tienen. Entonces hay que progresar esa desensibilización a estar sentados, a moverse, tienen mucho miedo, como cualquier paciente con dolor lumbar o cualquier otra zona, que tienen miedo a moverse por hacerse más daño. Entonces hay que empezar por ahí. Y ya te digo que hay pacientes que vas desde la primera sesión evaluando de forma intracavitaria el suelo pélvico, pero hay otros que nunca llegas a hacer un abordaje intracavitario porque eso se lo han hecho ya 4 antes que tú. ¿Vale? Entonces no, es que a veces ni los valoras. Genial, clarísimo, Amanda, muchas gracias. A dar pie a a que respondamos, bueno, tú, a que respondas algunas preguntas que hay en el chat. Alejandro pregunta que por qué argumentaste que se normaliza el dolor en mujeres y si podrías profundizar un poquito en eso. Pues porque al final es más frecuente el dolor en mujeres y lo he dicho a colación de lo del sesgo de género que tenemos en sanidad. Hay un sesgo de género en la salud y las mujeres y los niños también somos los que lo sufrimos, ¿vale? Eh, Se normaliza mucho que si eres mujer y tienes la regla, esto tiene que doler. Cuando la regla no duele, puedes tener alguna molestia, pero un dolor que te cuentan de, es que cuando tengo la regla no puedo ir a clase, las chicas más jóvenes que están estudiando no pueden ir a clase, las incapacita para hacer deporte o tienen que estar 3 días en casa en cama, eso no es normal.
y se está normalizando a lo largo de siempre, ¿vale? Últimamente se ha puesto, aquí en España ha salido una ley por la que te pueden dar un día o dos de baja al mes sin dar explicaciones por dolor menstrual, pero viene por ahí, porque hay un sesgo de género en la atención y el dolor no es normal, pero se normaliza, sobre todo en mujeres. Yo cuando he visto hombres con dolor, sí que les ha visto, no se normaliza. Un hombre con dolor es derivado rápidamente al urólogo, si estamos hablando de dolor pélvico. Pero una mujer con dolor tarda mucho más en ser diagnosticada por ginecología de cualquier, tenga normalmente nos encontramos sobre todo lo que más vemos es la endometriosis, que es una enfermedad eh, se cree que autoinmune, ¿vale? Que es muy habitual, pues igual es no sé, no recuerdo de memoria el dato, si era el 15% de la población, o entre el 10 y el 15, es muchas mujeres en el mundo las que tienen esto y tardan mucho en diagnosticarlo. Entonces el sesgo de género está ahí y tenemos que trabajar en dejar de normalizar porque el dolor no es normal y no podemos dejar de atender a una mujer que está diciendo que tiene dolor o que no se puede mover cuando tiene la regla o que tiene dolor con las relaciones sexuales, y es que es muy habitual que les hayan dicho un ginecólogo que se tome una copa de vino para poder tener relaciones sexuales, porque a nivel estructural a veces hacen una ecografía y está todo bien, pero es que hay cosas que si no las conoces no las encuentras, ¿vale? Que es lo que pasa con muchas enfermedades como la endometriosis o el líquen, que no está en el diagnóstico diferencial del médico y por tanto no tienes nada, vete a tu casa. Y esto pues es lo que hay que dejar de normalizar, que si algo duele, pues hay que explorar, o si uno tiene menos limitaciones o no tiene un ecógrafo suficientemente potente para ver esto, pues que deriven, pero que no normalicen el dolor. Y nosotros igual tenemos que normalizar el dolor en los pacientes, tenemos que ayudarles. Claro, además, más que un sesgo, me suena más a injusticia, ¿no? Además, porque Sí, las mujeres tienen el índice más alto, bueno, hay más presencia de dolor en mujeres en general en todas las condiciones, y sí, quien más se estudia, pues es en hombres, ¿no? Incluso en machos, porque cuando hacen los estudios en animales, las ratas que se estudian son machos todas ellas, ¿no? sí, parece que las mujeres con los cambios hormonales fastidiamos los estudios. Exacto. Ah, bueno, ya lo decía este Hay que libro que decía. tener, hay que tener más cosas en cuenta y eso es más trabajo. Sí. Y habías hablado ahora de algunas patologías que hay que tomar en cuenta que no se ven, a veces porque no las conoces, a veces porque no se exploran. ¿Cómo es un poco por ejemplo, líquen, este diagnóstico diferencial? ¿Cómo poder observarlo o por lo menos identificarlo o hacer algo más por uno de estos pacientes? Pues en el caso de la endometriosis sería reglas abundantes y dolor con la menstruación. Serían los primeros síntomas por los que consultan las mujeres más jóvenes. Después, un poco más adelante, aparece también la infertilidad. Es una de las causas de infertilidad, la endometriosis, ¿vale? Y en el caso del líquen, el líquen escleroso en la piel de la vulva es una patología que también es más habitual en personas mayores, pero puede aparecer en niñas pequeñas y que últimamente parece que se está viendo más, pero los síntomas son sequedad, grietas, que se puede confundir con hemorroides que pueden causar grietas también, ¿vale? Disminución de... Cambia la arquitectura. El líquen es una enfermedad que también es autoinmune, también se cree que es autoinmune porque está poco estudiado también en las mujeres. Qué raro. Se cree que es autoinmune. Últimamente ha salido algo más y parece que es algo autoinmune. Las mujeres son más propensas a la patología autoinmune. Entonces, cambia la arquitectura. Las células a nivel estructural en la piel de la vulva cambian, entonces puede generar desaparición. Cuando hacemos la exploración de observación de la vulva,
En los hombres también hay líquen, ¿vale? También puede aparecer, pero es más fácil que el urólogo lo diagnostique que en una mujer. Cambia la arquitectura. Entonces, en un hombre, con operar como cuando operan de fimosis, muchas veces puede ser suficiente, pero en una mujer cambia la arquitectura y reduce el introito, endurece la zona de la entrada vaginal, disminuyen los labios menores llegando incluso a desaparecer. Entonces, eso lo podemos ver en la exploración simplemente observando la vulva. Hay que mirar la piel. El color de la mucosa también a veces está más blanquecino. Entonces, todos esos cambios, y si la mujer te está diciendo que tiene dolor o que tiene grietas, pues hay que derivar al médico, porque esto no es un tratamiento. Nosotros podemos trabajar, pero el tratamiento de elección es médico. Después, si tiene dispareunia y hay dolor, una vez tenga el diagnóstico médico y el tratamiento médico, el trabajo sí que es de fisioterapia, ¿vale? Porque recuperar esa piel y esa elasticidad del tejido, eso es fisioterapia. Eso sí que lo podemos hacer. Pero hace falta en dolor crónico, en endometriosis, en líquen, en todas estas patologías hace falta diagnóstico y trabajo multidisciplinar con los médicos, y a veces el fisio está en privado, el médico, el de urología mira solo la parte anterior, el de coloproctología solo mira la parte posterior, y se hace complejo que el paciente encuentre un diagnóstico temprano. Mm. Jimena pregunta si recomiendas los ejercicios de Kegel. Sí, y los recomiendo y los pauto. Al final, el ABC de la fisioterapia suelo pélvico para la incontinencia de orina y para el prolapso es entrenar la musculatura del suelo pélvico. Pero Kegel es apretar el suelo pélvico y mantener la contracción. Entonces, no es solo lo que hay que hacer, hay que evaluar cuántos segundos puede mantener esa contracción, ¿vale? Y cuántas series puede hacer. Solemos pautar 50 o 60 contracciones al día en días alternos, porque no hay más evidencia de que funcione trabajar 7 días a la semana que 4. Y al final es más fácil para la paciente trabajar 4 días a la semana. Eh, las series se hacen de más o menos 10 o 12 seguidas, ¿vale? De contracciones tónicas y fásicas, 10 de cada, y se hacen en diferentes momentos del día. El suelo pélvico está todo el día en contracción. No es un músculo que podamos poner a trabajar como un cuádriceps, que podemos tener ahí al paciente haciendo diferentes trabajos, sentadilla, lunge, podemos hacer bastantes cosas. En suelo pélvico es hacer un trabajo para casa de ejercicios de Kegel seriados en función de cuántos segundos has valorado en consulta que puede mantener la contracción. 5, pues no le pautes contracciones de 8 segundos, porque del 6 al 8 va a compensar con otros músculos o va a perder esa contracción, ¿vale? Entonces, yo les recomiendo muchas veces valoro, les digo los segundos que tienen que hacer, eso se va revalorando, y recomiendo una aplicación. Hay aplicaciones que te puedes descargar en el móvil y te cuentan los segundos y las repeticiones, ¿vale? Y eso se hace en diferentes momentos del día. A las 8 de la mañana, a las 10, a las 12, a las 16, 18, en diferentes momentos del día. No vale hacer las 50 seguidas. Pero es que esto luego hay que progresarlo. Empezaremos sentadas o tumbadas, o incluso en cuadrupedia con la pelvis más elevada, pero luego hay que progresarlo a un trabajo más funcional de pie y en movimiento. Entonces, los Kegel se hacen así, moviendo el ejercicio desde la camilla, afuera de la camilla, ya un trabajo más funcional y personalizado. Al final lo que funciona es eso, muchas veces ese trabajo se pauta sobre todo para casa, y en consulta pues trabajamos si hace falta ayuda porque no tiene un tono muy elevado y no es capaz de contraer en unos gordos, por ejemplo, ponemos electroestimulación para ayudar a esa contracción. Entonces trabajamos electroestimulación y biofeedback en consulta, ejercicio terapéutico, lo que valoremos para cada paciente, y supervisamos esos entrenamientos del suelo pélvico que están haciendo en casa para progresarlos.
También supongo que son ejercicios que no viene bien para todos, ¿no? Ni, bueno, para todas, ni hay que fenotipar muy bien al paciente que es candidato o se puede aplicar para toda la debilidad de suelo pélvico. Si tenemos pérdida de orina o tenemos un prolapso, eso ya es una disfunción y ahí está indicado como primera línea de tratamiento. Y después, si no hay disfunción, pero estamos en una ante una deportista de élite, deberíamos de trabajarlo también porque sabemos que son mujeres de más riesgo para que aparezcan esas pérdidas de orina, o en una mujer embarazada porque sabemos que el hecho del embarazo puede provocar una de esas disfunciones. Mm. Amanda, vamos a ir cerrando con una última pregunta. Ariel pregunta que, bueno, dice que en los libros de fisioterapia y suelo pélvico recomiendan yoga. ¿Qué tanta evidencia hay del yoga en esto? Em, los pacientes a veces vienen y te dicen, es que he hecho yoga, es que me he apuntado a pilates, es que he hecho el tronco, que aquí en España últimamente lo pusisteis hace poco ¿Qué eres? Sí, sí, sí. en Queres. Parece que está de moda, pero eso no es trabajo del suelo pélvico. Entonces, si tienes una mujer o un hombre que estás trabajando el suelo pélvico, mándale a hacer ejercicio también, que haga ejercicio, pero si no le gusta el yoga o no le gusta ir a la piscina, pues que vaya al gimnasio o que haga bicicleta, ¿vale? Que se mueva. Pero hacer yoga, si tenemos un problema en el suelo pélvico, no va a mejorar el suelo pélvico porque al final el yoga es trabajo muy global, o el pilates o los hipopresivos. Cualquier ejercicio así es muy global, no es específico para el suelo pélvico. Entonces, si tenemos una disfunción en el suelo pélvico, hay que trabajar al suelo pélvico. Pero ya he dicho yo durante la presentación que mandemos a la gente, pautemos ejercicio de glúteos, ejercicio de piernas, que no dejemos solo el trabajo en el suelo pélvico y dejemos a todo lo demás en disfunción. El, entiendo que el yoga y el tronco y todas esas cosas serían como la natación en la musculoesquelética, ¿no? No, no Lo sabes qué mismo, hacer, si antes pues estaba de natación. moda mandar al paciente a natación y ahora a pilates Bueno, son o modas, a yoga. nos movemos pendularmente. Sí, Pero dice Rubén Tobar que más que un péndulo parece una bola de demolición, por lo que se mueve la fisioterapia, que tira todo lo que había antes y nos volvemos locos. sí, sí. Bueno, Amanda, pues creo que no hay más preguntas. Quiero agradecerte por compartirnos este momento. Un viernes, gracias también a los personas que están aquí un viernes por la noche aprendiendo y con hambre de conocimiento, o por la tarde incluso. Gracias, Amanda. Gracias a vosotros. Hasta luego. Muchas gracias a los asistentes. Un Hasta luego. saludo, hasta Chao. luego.